¿Sí? Buenos días. Qué bien. Aquí estamos. Como siempre digo, un domingo más, estar la familia junta, la familia de Dios, toda junta. Y qué alegría, ¿no? De ver que es verano, pero que no nos importa de ir a la playa. Nos venimos a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Mirad, os voy a contar una cosa, pero es para que oréis por la persona, ¿vale? Como sabéis, tenemos capellanía. ¿Me bajas un poco? Porque si no, yo ya soy fuerte de voz. ¿Sí? Vale. Tenemos capellanía en el hospital, ¿no? Y entonces el líder, el que nos lleva, nos dijo de visitar a una chica que dice que estaba bastante mal. Y fuimos a visitarla. Entonces, tiene 37 años. No sé si es de Perú, Guatemala, de por ahí es. De 37 años tiene 5 hijos, 6. Tiene 6 hijos, la mayor de 18 años y la pequeña de 13 o 14 meses. Hace unos 3 meses o por ahí que está aquí. Su marido estaba más tiempo, pero ella hace muy poquito que vino y está bastante mal. Entonces está pues con un cáncer pero para el Señor no hay nada imposible, ¿no? Entonces fuimos el viernes por la tarde cuando salimos de la cárcel, fuimos otra vez y la verdad pues es un cuadro bastante triste, ¿sabes? Muy triste, con 37 años, 6 hijos, recién en España, y se llama Isabel. Entonces, para que oréis por ella y que la tengáis siempre en vuestras oraciones. Ella conoce al Señor hace muchos años y ahí está. Y yo pensaba, ¿no? Tiene 6 hijos. Los 5 otros los tiene con un cuñado suyo, porque no tiene ni techo. Están con el cuñado. Enferma. Hace poquito que vino a España. Vino a España, ¿sabes para qué? Para ganar dinero y hacer una casita para sus hijos. Y llevará unos 3 meses, máximo 4. Entonces, para que vosotros la tengáis en vuestras oraciones y que siempre, cuando nos levantemos y abramos nuestros ojos, pensemos en personas que están así y que seamos agradecidos, que estemos contentos y que a veces, lo que decía Fernando, a veces por tonterías nos enfadamos, por tonterías no venimos a la oración, no venimos a la iglesia, por tonterías a lo mejor que me ha dicho, no me ha saludado, que ahora que ¿sabes? Y yo digo, Señor, cuando hay tantas cosas, y que nosotros nos paremos y que nos seamos agradecidos con lo que el Señor nos da. Así que tenedla en vuestra oración, se llama Isabel, y yo ya os daré información, por cómo vamos a verla, ya os daré información de cómo sigue. Así que nos vamos a poner de pie. Y mirad, nos vamos a mover de sitio y vamos a orar unos por los otros. Diego está feliz, Nos vamos a poner y vamos a orar los unos por los otros, pero no oremos con quien estamos habitualmente orando, sino con gente que nunca hemos orado. Así que vamos a poner
esta mañana en las manos del Señor. Vamos a poner nuestras vidas, vamos a poner todo lo mejor en esta mañana para el Señor, porque Él se lo merece todo. Y también tener en cuenta a Isabel en la oración, amén. Así que vamos a movernos de sitio y vamos a orar los unos por los otros, ¿vale? Amén, amén, sí, Jesús, sí, Jesús. Vamos a orar. Amén. Ahora vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amén. Porque solo Él se lo merece. Vamos a dar lo mejor de nuestras vidas en esta mañana. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice que toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. ¿Vale? Y que dice: Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es todo, Él es todo. Así que vamos a decir con nuestra boca que toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Esas palmas, amén. Para el Señor, aleluya, santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Te amamos. Toda rodilla se doblará ante en Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua
Sabemos que nuestro Dios es un Dios muy íntimo, que conoce nuestro corazón. Así que sabemos que de tus ojos no podemos esconder, no podemos ocultar nada. Porque mismo hablando, mismo haciendo, Él sabe qué pasa dentro de nosotros. Mismo a veces cuando decimos algo y alguien no sabe qué queremos decir, Él sabe qué queremos decir. Así que hoy sabemos que Él está entrando en nuestro corazón y sabe qué pasa, sabe si estamos bien, sabe si no estamos, si hay una herida, si hay algo que quitar o algo que añadir en nuestra vida. Así que hoy vamos a poner todo en las manos del Señor y te invitamos a entrar en espíritu de adoración con nosotros, a invitar al Espíritu Santo que pueda obrar entre nosotros esta mañana. Amén. Lleno de tu paz, Señor Jesús. Podemos cerrar nuestros ojos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Puesta en mí, me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Así es, Jesús. Tu mirada, Señor, puesta, Señor, en nosotros, nos llena de tu paz. No la paz que el mundo da, sino tu paz, mi bendito Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa todo, mi bendito Padre, Señor? Si es verdad, Señor, que no nos podemos esconder, Señor, de ti, porque tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Sabemos, Padre, Señor, que no nos podemos esconder de ti, Señor, porque, oh bendito Padre, Señor, tú, mi bendito Dios, allí donde vayamos, aunque nos metamos debajo del mar, aunque nos subamos a la montaña, aunque nos traslademos donde sea, Señor, tu mirada está puesta en nosotros, Señor. No nos podemos escapar de ti, Señor. No nos podemos escapar de ti, Señor. Pero qué bendición, Señor, no poder escapar de ti, Señor. De que tú siempre estés pendiente, Señor. Que tú siempre tus ojos estén buscándonos, mi bendito Padre, Señor. Que tus ojos, Padre, estén sobre nosotros, Señor. Y saber, Padre, que no estamos solos, Señor. Que tú estás ahí, Señor, vigilando, Señor. Tú no duermes, mi bendito Dios. Tú no duermes, Padre, Señor. Porque incluso nosotros durmiendo, tú estás ahí vigilándonos, Padre. Padre, cuidándonos, Padre. Proveyendo, Señor, de todo aquello, Señor, que necesitamos, Señor. Gracias, Jesús, porque no podemos escapar de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi bendito Dios. Grande eres tu nombre, Señor Jesús. Queremos exaltarte. Te alaba mi vida, Dios mío. Te alaba mi vida. Santo, santo, santo. Daremos gloria a tu nombre. Aleluya. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Te invito a levantar sus manos y dar gloria y exaltar el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Queremos darte gloria a ti, Señor, y alabanza. Dile que queremos darle gloria a Él. Y Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No lo hay, Señor. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú.
grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Así es, Jesús. Aleluya, Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Y ahora con el mismo espíritu que tenemos, vamos a pasar hacia adelante a depositar un poquito de lo que el Señor nos da. Amén. Así que vamos a pasar con alegría. No importa la cantidad, pero el Señor quiere que tengamos un corazón alegre, agradecido. Y cuando vengamos aquí frente, cuando tiremos lo que tiremos, la cantidad que sea, vamos a dar gracias, Señor. Gracias. De lo poquito, de lo mucho que tú me das, te doy un poquito. Amén. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así es, Jesús. Así es, Jesús. Hemos decidido seguirte, Señor. Y la vieja vida, el pasado, todo, Señor, ha quedado atrás, Señor. Ahora miramos tu cruz, porque somos personas, criaturas nuevas en ti, Señor. Todo el pasado ya se borró. El pasado quedó atrás, Señor. Y ahora seguimos hacia adelante, Señor, a la meta, Señor, mirando solamente tu cruz, tu llamado, mi bendito Dios. Gracias, mi bendito Dios, porque tú eres grande, Señor. Y también te doy gracias, Padre, Señor, por estas ofrendas, Señor. Padre, bendícelas, Padre, Señor. Multiplícalas, Padre, Señor. Y danos sabiduría, Señor, para ministrarlas conforme tú quieres, Padre. Gracias, mi bendito Dios, por todo en tu nombre. Amén, aleluya. Amén. Buenos días, que no nos habíamos visto la mayoría. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Los niños salen? ¿Sí? Bien. Digo bien porque tenemos escuela dominical, no porque me alegre de que se vayan los niños. Bueno, qué bonito la canción, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Una canción
preciosa, con un gran significado y que resulta muy emotiva cuando la cantamos, ¿verdad? Y no sé si pensamos todos en las motivaciones o implicaciones que tiene el seguir a Cristo. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas, como hacemos cada domingo. Hoy quiero hablar de Elías. Elías fue una persona de fe, fue alguien digno de imitar, y quiero hablar en términos generales. Hoy no voy a dar mucho trabajo a Rafael porque la historia de Elías es larga. El periodo en el que quiero hablar son aproximadamente 3 capítulos, entonces no lo vamos a leer. Quiero hablar en general, por encima. Podríamos decir que empezaría en Primera de Reyes 16, 29 y acabaría en el 19, 18, es decir, son 3 capítulos, una historia larga con muchas enseñanzas, pero que vamos a ver un poco por encima, ¿verdad? El primer texto que quiero que veamos, ese sí quiero que lo ponga Rafael, es en Santiago 5, 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, un resumen de lo que hizo Elías, ¿no? Pero hizo muchas más cosas. Entonces, si empezamos donde os he dicho, en el capítulo 16 de Primera de Reyes, a partir del 29, vemos que ahí nos habla del reinado de Acab, y dice una cosa muy curiosa sobre Acab. Dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. ¿Cómo tenía que ser de malo, no? Dicen que fue el más malo de todos, el que hizo más mal. A partir de ahí vemos que Israel no va bien, y entonces es cuando Elías dice lo que hemos dicho en este texto que hemos leído. Dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. Ni lluvia ni rocío, es curioso, ¿eh? O sea, no había forma de que se alimentasen las plantas en Israel. ¿Todo por qué? Por la maldad de Acab, por la maldad del rey, de quien gobernaba Israel, y porque el pueblo le seguía, el pueblo seguía sus mandatos. Podía ser que el rey hubiese gobernado mal y que el pueblo no hubiese seguido sus órdenes, sus mandatos, pero el pueblo seguía sus órdenes y sus mandatos, y es por eso que el Señor envió esto. En esa época estaban los profetas siendo matados por la mujer de Acab, por Jezabel, y entonces ella se había propuesto a acabar con todos los profetas de Israel, y entonces el Señor se lleva a Elías, después de profetizar que no iba a llover, se lo lleva de allí, se lo lleva a un lugar seguro. Y le dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es decir, el Señor lo tenía todo preparado, lo envía al arroyo de Querit, un arroyo que a pesar de que no iba a llover aún tenía agua, y dice que los cuervos le alimentaban cada día. Dice que le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Qué curioso, ¿verdad? No le llevaban, por ejemplo, como cuando estaban los israelitas en el desierto, el maná, que era algo que les alimentaba sobradamente, pero que siempre era lo mismo, sino que Elías tenía un menú: pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo en medio de una sequía. Estaba cuidado por el Señor perfectamente, ¿verdad? Pero llega un momento que la sequía hace que ese arroyo no tenga agua. Y entonces el Señor se lo lleva a otro lado, se lo lleva a Sarepta de Sidón, todos conocemos la historia, a casa de la viuda.
Aquello era el centro de la sequía. Allí no había nada de nada. Cuando llega a casa de la viuda, le dice a la viuda que le dé agua y que le dé una tortita. Y la viuda le dice, bueno, me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Y eso tenía pensado cocinarlo para comérnoslo, mi hijo y yo, y dejarnos morir, porque no tenemos ya nada más. Y Elías le dice, dámelo a mí primero, sírveme a mí primero. Podría parecer un poco egoísta, ¿no? Pero era lo que el Señor le estaba marcando que dijese. Elías estaba en todo momento siguiendo la dirección de Dios. Y dice que la viuda hizo así, la viuda obedeció al profeta. ¿Y qué sucedió? Que la harina se multiplicó y el aceite se multiplicó. Porque el profeta le había dicho, dámelo a mí primero, porque la harina no va a escasear y el aceite no va a escasear. Y así sucedió. A medida que iban cocinando, iba habiendo más harina y iba habiendo más aceite. Y pudo ver la mano de Dios, pudo ver la viuda que Elías venía de parte de Dios, pero le vino la duda por un episodio que pasó, y es que su hijo se murió. Y entonces la viuda se olvidó de que el Señor le había multiplicado la harina, de que le había multiplicado el aceite, y le echaba la culpa a Elías de que su hijo se hubiese muerto. Y entonces Elías clama al Señor, y el hijo resucita. Y entonces la viuda dice, verdaderamente eres profeta de Dios. Lo podía haber dicho antes, ¿no? Ya había visto milagros. A veces necesitamos más. El Señor hace milagros en nuestra vida, pero necesitamos otro, y necesitamos otro, y necesitamos otro, ¿verdad? Bien. Después de esto, Elías regresa a ver a Acab. Recordemos que Elías estaba perseguido. Tenía una sentencia de muerte sobre él. Entonces en el versículo 18 vemos que regresa a ver a Acab, a hablar 3 años después de todo esto. 3 años después. Y entonces Acab dice que vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab le estaba echando la culpa a Elías de todo lo que estaba pasando en Israel. Sin embargo, lo que estaba pasando en Israel era por culpa de Acab. Acab era el que había hecho lo malo, Acab era el que se había vuelto a los ídolos, era el que adoraba a Baal y a Asera, era el que había hecho caso a su mujer y había matado a todos los profetas de Israel, pero le echaba la culpa a Elías. Tú eres el que turbas a Israel, le dice. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le dice, no, la culpa es tuya. Tú te has buscado todo esto. Y le dice, congrégame ahora a todos en el Monte Carmelo, porque de alguna forma dice, va a haber una demostración de Dios. Ahora vas a ver lo que es bueno, ¿no? Si leemos el texto antes, dice que había 450 profetas de Baal y 400 de Asera. En total, 850 profetas de otros dioses, ¿no? Entonces se congregan todos ahí. Acab congrega a todos los profetas y a todo el pueblo de Israel para que viesen lo que Elías iba a hacer. Y entonces Elías dice, traer 2 bueyes y vamos a hacer 2 altares. En el primer altar, vosotros, los 850, vais a demostrarme el poder de vuestro Dios. Y en este yo solo os lo voy a demostrar. Y entonces dice que se ponen todos a clamar a sus dioses. Se ponen a gritar por horas. Y Elías dice que se burlaba de ellos. Y les decía, ¿sordo vuestro Dios? ¿Estará durmiendo? ¿Se habrá ido a trabajar? Se burlaba de ellos. Y ellos gritaban más y gritaban. Y decía, ¿qué está durmiendo? ¿Tenéis que gritar tanto? Dice que se cortaban también con cuchillos, porque era la forma de ellos de rendir ese sacrificio, ¿no? Y no conseguían nada. Y entonces dice que Elías dice, un momento, ahora me toca a mí.
Dice, vamos a preparar el altar. Dice que preparó el altar con 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel. Y dice que entonces clamó al cielo, clamó al Señor y pidió que lloviese fuego del cielo. Previamente lo había mojado todo con agua para que no cupiese la menor duda del poder de Dios. Dice que pidió 4 cántaros de agua y mojó todo el altar y el holocausto, el sacrificio. Pidió otros 4, lo volvió a mojar todo. Pidió otros 4 y lo volvió a mojar todo, de tal forma que como un hueco que había hecho alrededor del altar se había llenado de agua, se había mojado todo y había agua ahí. Entonces oró al Señor y el Señor envió fuego del cielo, de tal forma que se comió el buey, se comió el fuego la leña, se comió las piedras, se comió, dice que el polvo de la tierra y hasta el agua. Todo, absolutamente todo, desapareció. Y entonces todos reconocieron que el Dios verdadero era el de Israel. Y Elías mandó llamar a todos los profetas y los llevó a un lugar, y allí mismo dice la palabra que los degolló. Allí estaba solo Acab. Cuando Acab se lo contó a su mujer, a Jezabel, Jezabel dijo, estás muerto. Y entonces le volvió a sentenciar a muerte, ¿no? Y Elías huyó de ahí. No va a dar tiempo hoy a mirarlo todo esto, ¿no? Pero quiero que tengamos el contexto general de la historia, porque es muy importante para lo que vamos a ver. Elías cambió la historia de la nación de Israel. La nación de Israel estaba entregada a los Baales. Pero de nuevo, por este hecho de fe de Elías, reconoció a Dios como el único Dios y se volvió a Dios. Dice que la nación de Israel se volvió a Dios. La iglesia también debe cambiar la historia de la nación. Y la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar la historia de esta nación, de la nación donde estemos y del mundo entero. La iglesia no es solo salvación, y a veces parece que sea solo salvación y que nos conformemos con la salvación, pero la iglesia no es solo salvación, la iglesia debe implantar el reino de Dios en la tierra. Ese es nuestro trabajo y para eso hemos sido llamados. Y es tarea de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que pudisteis escoger algo? ¿Sabéis cuándo fue la última vez que pudisteis escoger algo? Cuando escogisteis seguir a Jesús. Cuando escogisteis seguir a Jesús. Porque desde ese momento ya no escogemos nosotros, quien escoge es Él. Desde ese momento ya no nos pertenecemos. El que decide es Él. Desde ese momento en que escogemos libremente a Jesús, Jesús es nuestro dueño. Y es el que dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Entendemos esto? ¿Estamos dispuestos a permitirle a Jesús ejercer de dueño? Porque muchas veces sabemos que es dueño, lo decimos, sí, Jesús es mi dueño, buenos días. Pero no le permitimos ser nuestro dueño. Lo decimos de palabra, pero no le dejamos ser nuestro dueño. Jesús nos dice, ven y sígueme. No hay otra opción. Déjalo todo y sígueme. No hay otra opción. Esa es la única opción que tenemos. Nosotros tenemos muchas excusas y que vemos en los evangelios también, ¿no? En ejemplos que va poniendo Jesús, como por ejemplo, tengo que enterrar a mi padre, tengo que despedirme de mi familia, tengo que pagar mis deudas, tengo que trabajar. Tenemos muchas disculpas, tenemos muchas excusas, porque nuestra vida natural, lo que nos rodea, nos absorbe. Y muchas veces es triste, pero pensamos en nuestra vida espiritual solo el domingo. No nos damos cuenta que nuestra vida espiritual son los 7 días de la semana, los 365 días al año.
No es suficiente con que nuestra vida espiritual sea solo el domingo o nos centremos solo en el domingo, ¿verdad? ¿Recordáis el texto en el que la gente se acerca a Jesús y le dice: en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos enfermos, etcétera, etcétera? Y Jesús les dice: apartaos de mí, porque nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Quiénes eran esta gente? No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que trabajaban. Lo que sí que sabemos es que eran obreros. Iban en el nombre del Señor, echando fuera demonios, sanando enfermos. Estaban sirviendo y sin embargo el Señor les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si dice eso de los que trabajaban, ¿qué puede decir de los que no trabajan? ¿Qué puede decir el Señor, verdad? La Iglesia es la que tiene la palabra de Dios y es la encargada de llevarla al mundo. Si no la llevamos nosotros, ¿quién la va a llevar? ¿Quién lo va a hacer? Si la Iglesia no lo hace, que somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Somos los encargados de llevar la palabra de Dios al mundo, de que esa palabra llegue, de que la gente conozca al Señor. No podemos esperar que lo haga otro, somos nosotros. Y estamos absorbidos en hacer nuestras cosas naturales, en cumplir con nuestros quehaceres diarios, en lugar de hacer las cosas que nuestro Señor quiere que hagamos, las cosas que el Señor nos manda, no vamos a llegar a ningún sitio. Nos va a pasar como a estos. No vamos a llegar a ningún sitio. Veíamos el domingo pasado que los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo antes de Pentecostés, ¿os acordáis? Pero que de alguna forma, no sabemos lo que pasó, pero la Biblia no dice que se notase en ellos. ¿Cuándo dice que se notó esa llenura del Espíritu Santo? Después de Pentecostés. ¿Qué dice la Biblia? Que después de Pentecostés a nadie le cabía duda de que los discípulos tenían el Espíritu Santo. Exteriorizaban que el Espíritu Santo estaba en su interior. Y eso es lo que debe de suceder en cada una de nuestras vidas. Se debe exteriorizar lo que hay dentro de nosotros. El Señor quiere que ese mismo cambio que vemos en la Biblia, en Hechos 2, que sucedió en la vida de los apóstoles, se vea en cada uno de nosotros. Se exteriorice en cada uno de nosotros. Y para ello tenemos que decidir qué es lo que vivimos. ¿Qué es lo que vivimos? Porque puede ser que no estemos viviendo correctamente, puede ser que estemos viviendo una religión. Puede ser que nos conformemos con formar parte de una iglesia. Yo es que soy de tal iglesia y nos conformemos con eso, ¿verdad? A veces solo nos preocupamos de nuestros problemas, solo pensamos en nuestros problemas y venimos a la iglesia pensando en nuestros problemas y queremos que se ore por nuestros problemas. Y está bien, pero hay algo más. Tenemos que darnos por entero, se tiene que exteriorizar que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, no es cualquier cosa, es lo más grande que hay en el mundo y en el universo. El Espíritu Santo de Dios vive en cada uno de nosotros y eso se tiene que ver, eso se tiene que exteriorizar. Tenemos que examinarnos y preguntarnos si estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. Si estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tengamos que renunciar, que cada uno sabe lo que es, en favor del Señor. Tenemos que preguntarnos si queremos salir de la zona de confort en la que puede que estemos viviendo, ¿verdad? Elías estaba seguro, pero trajo una palabra profética que le hizo dejar de estar seguro. Dijo: no va a llover aquí. Y tuvo que salir
de su seguridad, fue una palabra de fe. Y muchas veces no usamos la fe, sino que usamos la religión. Y esa religión nos lleva a pedir, y nos lleva a pedir, y nos lleva a pedir y a seguir pidiendo. No conocemos quiénes somos, no conocemos el potencial que tenemos por la gloria de Dios, no por nosotros mismos. No lo conocemos. Y entonces no podemos exteriorizarlo, no podemos ponerlo en práctica. Jesús dice en su palabra que haremos cosas mayores que las que Él hizo. Y os propongo un autoexamen ahora mismo. ¿Qué hemos hecho en el último año? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en el último año? ¿Cuántas personas se han sanado con nuestras oraciones? ¿Cuántas personas se han convertido con nuestro testimonio? ¿Qué fruto hemos dado? Vamos a pensar en todo el último año. ¿Qué fruto hemos dado? Si miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podrían haber sucedido esos hechos. Vemos que en el momento en que recibieron al Espíritu Santo, en el momento en que fueron llenos por el Espíritu Santo de Dios, comenzaron a hacer hechos, señales, prodigios. Comenzaron a exteriorizar lo que había dentro de ellos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué fruto estamos dando? Mirad, la Iglesia no solo va al culto. La Iglesia no solo va al culto, la Iglesia cambia la historia. Para eso estamos aquí. La Iglesia cambia la historia. Tenemos que pensar que en España menos del 1% somos cristianos. Menos del 1%. Hay estudios que dicen que el 0,3. No es nada. No es nada. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Es de la gente que no se convierte? ¿O es de una iglesia religiosa que no hace su trabajo? No podemos echar la culpa a la gente igual ni han oído del Señor. Tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. No podemos echar la culpa a los pastores tampoco. No podemos echar la culpa al que tenemos al lado. A veces le damos un codazo en la predicación y decimos, eso va por ti. No, va por todos. Desde el primero hasta el último, empezando por mí. Va por todos. La responsabilidad de predicar el Evangelio es de cada uno. Cada uno tenemos esa responsabilidad. Es de cada uno cumplir con el llamado que tenemos. Yo no puedo cumplir con el llamado de Casia, ni Casia puede cumplir con el mío. Cada uno tenemos que cumplir con nuestro llamado. Cada uno tenemos una responsabilidad, cada uno tenemos un trabajo que Dios nos ha mandado. Y cada uno tenemos que hacerlo. No podemos hacer uno el trabajo del otro. Sería una locura. Cuando Elías hizo lo que tenía que hacer, que es proclamar la palabra de Dios, que es lo que hizo, hasta el rey, hemos visto, hasta el rey quiso hablar con él. Ahora el Señor se lo llevó a un lugar apartado, como hemos visto, ¿verdad? Se lo llevó a un sitio especial, en el que era alimentado por los cuervos, en el que tenía agua para beber en un tiempo de sequía. Estaba en un sitio privilegiado, podríamos decir que estaba como en un paraíso. Estaba oyendo los pajarillos, bebiendo agua cuando los demás no tenían, comiendo pan y carne, oyendo el ruido del agua correr por ahí, ¿verdad? Sin preocupaciones. El Señor lo cuidó en ese momento. Pero llega un momento en el que necesita un trato, Elías, necesita un trato para poder hacer lo que tenía que hacer más tarde. Y entonces el arroyo se seca por causa de la sequía y el Señor lo envía al centro de la sequía, a Sarepta de Sidón, a casa de la viuda.
¿Por qué el Señor lo saca de esa zona de confort a Elías? ¿Por qué lo saca de donde estaba? ¿Por qué hace que todo cuadre para sacarlo de ahí? Elías necesitaba vivir lo que vivió en casa de la viuda. Iba a haber un grandísimo milagro de Dios. Antes de ver un gran milagro de Dios, necesitamos pasar por una preparación. Antes de dar ciertos pasos de fe, necesitamos prepararnos. Y el Señor estaba preparando a Elías. De alguna forma, con todo lo que sucedió en casa de la viuda, estaba activando su fe para que luego hiciese lo que tenía que hacer. Ahora nosotros conocemos el resultado porque lo tenemos escrito. Ahora para nosotros es muy fácil. Nosotros cogemos y decimos, no, pero si estaba esto chupado, después de estar con la viuda, se va allí, ora, cae fuego y todo solucionó. Pero Elías no sabía lo que iba a pasar. Elías estaba viviendo por fe. Elías iba paso a paso obedeciendo al Señor. No tenía Primera de Reyes para ver qué es lo que iba a pasar. Y Elías cumplió cada uno de los pasos que el Señor le mandaba, por difíciles que fuesen, por complicados que pareciesen o por locos que a su mente le pudieran padecer, ¿verdad? Entonces, siguiendo la historia, vemos que Elías vivió la multiplicación de la harina, vivió la multiplicación del aceite, vivió la resurrección del hijo de la viuda. Cosas muy importantes, ¿verdad? Cosas muy importantes. Y todo esto durante 3 años de sequía. No es que pasase de un día para otro. Estuvo 3 años viviendo en casa de la viuda, mientras todos pasaban hambre, mientras todos pasaban sed, mientras la gente no tenía trigo, no tenía fruto, no tenía de nada. Él estaba en casa de la viuda cuidado. Él, la viuda y el hijo estaban cuidados por el Señor. Después de vivir todo esto, que repito, fueron 3 años, fue un periodo largo, un periodo en el que el Señor le estaba preparando, entonces él ya estaba preparado para enfrentarse al rey Acab, aquel rey que quería matarle por idea de su esposa Jezabel, ¿no? Entonces estaba preparado para enfrentarse al rey, para enfrentarse a la religiosidad, para enfrentarse a los sacerdotes, para enfrentarse a los profetas de Acab, a los ídolos de Baal, a toda la nación judía, porque toda la nación es la que estaba delante y a la que él había convocado, ¿verdad? Elías necesitó salir de su zona de confort para reforzar, para activar esa fe, para poder vivir luego los milagros. Si hubiese permanecido en su zona de confort, probablemente nada de esto hubiese sucedido, sin olvidar siempre que los milagros los hacía el Señor, pero utiliza nuestra fe, y necesitaba la fe de Elías en este momento, ¿verdad? Elías fue el instrumento, aunque el que lo hizo fue el Señor, lógicamente. Mirad, vivir con Jesús es una aventura. Vivir con Jesús es como estar en el alambre siempre, como los funambulistas, ¿no? Como andar por el alambre. No podemos ir ni a derecha ni a izquierda. Y mientras nos mantengamos en el alambre, el que nos va a sujetar ahí sin caernos va a ser Él. El Señor es el que nos va a proteger. Necesitamos confiar solo en el Señor, como si realmente viviésemos en el alambre. Necesitamos confiar exclusivamente en Él. Desgraciadamente tenemos muchas cosas alrededor en las que confiamos, y en las que confiamos incluso sin darnos cuenta. Pero necesitamos aprender a confiar solo en el Señor. Necesitamos depender
exclusivamente de Él. La palabra de Dios dice que el reino será conquistado a la fuerza. El reino será conquistado a la fuerza. Y esto nos dice que no va a ser fácil. Y esto nos dice que tenemos que trabajar. Y esto nos dice que tenemos que poner de nuestra parte. Esto nos dice que tenemos que darnos por entero. Hay un precio que pagar. Si alguien os predica algo diferente, no le hagáis caso. Si alguien os dice que permanezcáis en vuestra zona de confort, no le hagáis caso. No es fácil, hay un precio que pagar. Mirad, Elías vio los milagros, ¿verdad? Hemos dicho que vio cómo la harina se multiplicaba, cómo el aceite se multiplicaba, vio la resurrección del niño y entonces recargó su fuerza para enfrentarse a Acab. Recordemos que era un tiempo en el que se mataba a los profetas. Elías no solo tenía que vivir con esa recarga de su fe que recibió, sino que tenía que olvidarse de todo temor a morir. ¿Os acordáis el domingo pasado que hablamos del significado de la palabra testigo? ¿Qué es testigo? Es el que da su vida por su fe. Ese es el significado en el original. Testigo es el que da su vida por su fe. Elías no tenía temor a morir. Iba al sitio, iba a enfrentarse con los que habían dicho que iba a morir, con los que le querían matar, pero no le importaba, porque él estaba dispuesto a dar su vida por su fe, por lo que creía. Elías estaba recargado, no temía por su vida, y entonces coge y habla con Acab y le dice que convoque a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Se imagináis? Una persona sola. No llevaba ayudantes, no llevaba ejército, no llevaba ni siquiera criado. Él solo dice, convoca a todos en el monte Carmelo, convoca a todo el pueblo de Israel, convoca a los 450 profetas de Baal, convoca a los 400 profetas de Asera, traerlos a todos. Tenía que haberse recargado bien, ¿no? Y tenía que no tener ningún temor por su vida. Recordemos que estaban en medio de una crisis profunda, una crisis profundísima, no solo por la sequía, sino por la pobreza que había traído esa sequía, y además vivían una religiosidad, vivían un paganismo, ¿no? Ellos no lo sabían, pero estaban a punto de ver un cambio. Y Elías lo que quería era que ese cambio sucediese. Por eso no le importaba su vida. Elías quería que ese cambio sucediese, como debemos de querer cada uno de nosotros que ese cambio suceda aquí fuera, en Picassent, en Valencia, en España y en el mundo entero. A Elías no le importaba nada. Decía, yo me enfrento a quien sea, pero esto va a desaparecer de aquí. Este paganismo va a desaparecer de aquí. Elías estaba solo. Y a veces nos sentimos solos, ¿verdad? Yo me siento solo muchas veces. A veces nos sentimos solos, como Don Quijote, luchando contra los molinos de viento. Pero no nos tiene que importar. No nos tiene que importar lo que haga el de al lado. Tenemos que seguir adelante, luchando por lo que creemos, dando nuestra vida por lo que creemos. Además, no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. ¿Lo creemos? No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y lo que quiero que tengamos claro es que cada uno de nosotros somos el Elías que el Señor nos ha enviado a predicar la palabra aquí en Picassent o allá donde estemos. Cada uno de nosotros somos ese Elías.
Cada uno de nosotros somos el instrumento para traer el avivamiento a Picassent o allá donde estemos. Y es tarea de cada uno de nosotros, no podemos esperar que lo haga el de al lado, ¿verdad? Elías había dicho lo que iba a hacer. Y Elías sabía que o venía fuego, de verdad, o moría. Era víctima. Decía aquí, o cae fuego o muero. Pero no le importó. Elías tenía intimidad sobrada con Dios para saber lo que iba a suceder, para tener la fe suficiente para llevar adelante la misión que el Señor le había encomendado, ¿verdad? Nosotros a veces fallamos en eso, no tenemos suficiente intimidad con el Señor para saber los pasos que tenemos que dar. Elías tenía unos pasos claros que seguir. Elías sabía lo que tenía que hacer en cada momento. No dudó. Pero nosotros a veces dudamos, no sabemos qué hacer, no sabemos, decimos, esto será de Dios, esto no será. Nos falta intimidad con Dios, la intimidad que tenía Elías. A veces no encontramos tiempo para estar con Dios, no ayunamos, oramos poco o no oramos, y eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Veíamos el domingo pasado también, si os acordáis, que tenemos que creer todo, absolutamente todo, lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? No es una historia que nos han contado, sino que es algo que verdaderamente ocurrió, y no solo es algo que ocurrió, sino que es algo que ocurre hoy en día y es algo que ocurrirá en el futuro. Es real. ¿Y ocurrirá dónde? Ocurrirá en tu vida y ocurrirá en mi vida. No podemos dudar eso. Tenemos que estar seguros de eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿a través de quién va a ocurrir todo eso? Porque si nos damos cuenta, todo lo que está en la Biblia ocurre a través de hombres, aunque lo haga Dios, ocurre a través de hombres. Hombres son los enviados y hombres son los que cumplen con su tarea, hombres y mujeres, entenderme, ¿verdad? Entonces eso tiene que suceder a través de nosotros. Nosotros somos los enviados para llegar a cada rincón de esta ciudad o donde estemos. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón de esta ciudad o donde estemos. Para hacer las maravillas que Dios quiere que hagamos, que Dios quiere hacer a través nuestro allá donde estemos. Elías dijo que no iba a llover y no llovió. ¿Qué convicción tendría, verdad? ¿Nosotros oramos con esa convicción? Elías sabía que no iba a llover. Dijo, aquí no va a llover ya. Y no llovió. ¿Por qué? Porque tenía intimidad con Dios. Y él desafió al rey. ¿Porque a quién se lo dijo? Se lo dijo al rey Acab. Le dijo, no va a llover por lo que has hecho. No tuvo miedo de perder su vida, sus posesiones, nada. No tuvo miedo de nada. Dijo lo que Dios le había dicho que dijese. Ahora, ¿decimos nosotros lo que Dios nos ha dicho que digamos? O a veces nos da miedo repetirlo, por si acaso. A veces nos vienen dudas, ¿no? ¿Y si no es de Dios? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no sucede? Muchas veces, mirar, Elías no le importaba lo que podía perder, no le importaba en absoluto. Se estaba jugando la vida, pero no le importaba. Y muchas veces nosotros tenemos demasiadas cosas que no queremos perder y eso nos impide crecer, eso nos bloquea. Elegimos mantener las posesiones en lugar de al dador de las posesiones, que es el Señor. Nos aferramos a las posesiones en lugar
de al dador de las posesiones. No nos damos cuenta de que todo, absolutamente lo que tenemos, es gracias a Dios. No es por nuestros méritos, no es por nuestro merecimiento. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y quizá tenemos demasiado. Quizá tenemos demasiado, porque nos aferramos a ello. Elías tampoco pensó en su reputación, en lo que podía decir la gente si no ocurría lo que él estaba diciendo que iba a ocurrir. Y a veces nos pasa eso. A veces no imponemos las manos a un enfermo por si el enfermo no se sana. ¿Nos pasa? A veces nos pasa eso. No imponemos las manos a un enfermo por si no se sana, por si la oración no es respondida, por nuestra reputación. A veces hacemos eso. Y nos olvidamos de que cuando aceptamos a Jesús, como hemos visto al principio, esa es la última decisión que tomamos libremente, porque a partir de ahí, el que decide es Él. A partir de ahí, todo le pertenece a Él. A partir de ahí, no tenemos nada que perder. No tenemos nada que perder. Pero se nos olvida, ¿verdad? No nos damos cuenta que mientras tengamos cosas que perder o mientras estemos preocupados con lo que podemos perder, Dios no nos va a usar. Mientras nos preocupemos con lo que podemos perder, Dios no nos va a usar. Para que Dios te pueda usar, tienes que perderlo todo. Como lo perdió Job, por ejemplo. Job lo perdió todo, ¿verdad? Después Dios le usó. Tenemos que perder hasta nuestro nombre, como dice en Isaías 43:1. El Señor nos ha dado un nombre nuevo. Mío eres tú. Todo lo tenemos que perder. Todo tenemos que estar dispuestos a perderlo. Ahora somos siervos. Perdemos nuestra libertad por amor. ¿A quién? Al Señor. Perdemos nuestra libertad por amor a aquel que lo dio todo por nosotros. Y por amor a vosotros, por amor a cada uno de vosotros, le ruego al Señor que os incomode y que grabe a fuego estas palabras en vuestro corazón. Necesitamos perderlo todo. Necesitamos perderlo todo. Necesitamos no tener nada como valioso. Somos el Elías de este tiempo. Somos el Elías de este tiempo y tenemos una misión cada uno de nosotros. Elías subió al monte y el desafío que tenía Elías no era pequeño. ¿Os imagináis a alguno de nosotros haciendo ese desafío, subiendo al monte a desafiar a todo ese montón de gente, sabiendo que le querían matar todos, sabiendo que al resto de profetas los habían matado? ¿Os lo imagináis? Pero él no tuvo miedo de nada. Él no tuvo miedo de nada, él sabía que ese fuego del cielo iba a caer. Él tenía un propósito y era que Israel se volviese de sus malos caminos. Él tenía un propósito que era que Israel conociese de nuevo al Señor, se volviese de nuevo al Señor, y nada le frenó hasta conseguir eso, ¿verdad? ¿Queremos ver la iglesia llena? Yo creo que sí, ¿no? Que todos queremos ver la iglesia llena. Pues tiene que caer fuego del cielo. ¿Y a quién va a usar Dios para que caiga fuego del cielo? A nosotros. Pero va a usar a los que lo demos todo. A los religiosos no los va a usar.
a los religiosos no los va a usar Dios. A los que viven una religión no los va a usar Dios. Dios va a usar solo, exclusivamente, a los que lo den todo por Él. A los que no tengan absolutamente nada más valioso que Él. Esto es tarea de todos. Es tarea de todos. La Iglesia no puede permanecer quieta mientras unos trabajan y otros no. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que dar el callo, como se dice en España. Todos tenemos que arrimar el hombro. Es tarea de todos. La misión que Elías realizó él solo, aquí es tarea de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Y no podemos mirar lo que hace el de al lado, no podemos esperar que el de al lado haga nuestro trabajo. Es tarea de todos, de trabajar todos al unísono. No hay otra forma de llevar a cabo este trabajo. A veces nos cambiamos de iglesia. A veces venimos del catolicismo, por poner un ejemplo, y simplemente nos hemos cambiado de iglesia, pero seguimos viviendo una religión. Seguimos viniendo el domingo al culto, pero entre semana no se nota que somos cristianos. Seguimos creyendo en un Cristo crucificado en lugar de creer en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, un Cristo que vive en nosotros, un Cristo que hace milagros, señales, prodigios, un Cristo que cambia vidas, un Cristo que restaura, un Cristo que salva, un Cristo que perdona los pecados, un Cristo que nos levanta cuando caemos, porque está vivo. Para eso necesitamos darlo todo y necesitamos tener intimidad con el Señor, pasar tiempo con el Señor. Vamos a pensar en un matrimonio. Vamos a pensar en una mujer que está todo el día esperando a su marido en casa. Y llega el marido, ¡pam!, y pone la tele y se pone a ver el fútbol. Cuando acaba el fútbol, se va a ver a sus amigos para hablar de fútbol. Cuando acaba de hablar de fútbol, se va con sus amigos a jugar al fútbol. Eso es algo común. Y no atiende a la mujer. ¿Cómo se queda la mujer? ¿O qué piensa la mujer? Que el marido no le quiere, que el marido no le atiende, ¿no? Ahora vamos a trasladarlo eso al Señor. ¿Qué puede pensar el Señor de nosotros si no pasamos tiempo con Él? Si no pasamos tiempo orando, si no pasamos tiempo hablando con Él, si la única vez que nos acordamos de Él es para pedirle. ¿Qué puede pensar el Señor de nosotros? ¿Pensará que nos importa? Mirar, a veces nos suceden cosas sobrenaturales en nuestra vida porque no conocemos al Dios sobrenatural. Lo conocemos de oídas. Pero Dios es sobrenatural, Dios es todopoderoso. Absolutamente nada se le resiste y para conocer a Dios necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos tener intimidad con Él. En el momento en que conocemos al Dios sobrenatural, lo mínimo que puede pasar es que caiga fuego del cielo y que consuma todo lo que tiene que consumir. Eso es lo mínimo que puede pasar. Elías solo podía atreverse a decir que iba a caer fuego del cielo porque tenía intimidad con Dios. Y tenía tal intimidad con Dios que sabía que iba a suceder. No tenía la menor duda. Por eso provocó a todo el mundo. Él sabía que eso iba a suceder.
Nosotros cuando oramos, cuando hablamos con el Señor, ¿tenemos esa certeza? ¿Podemos recibir esas respuestas tan claras de parte de Dios? ¿Estamos seguros de que lo que sentimos en nuestro corazón viene de Dios? ¿O tenemos dudas? Pero no podemos centrarnos solo en lo sobrenatural, en los milagros, porque Elías no solo trajo fuego del cielo, Elías también les trajo palabra de Dios, que tenemos que llevarlo nosotros a la gente. Elías trajo palabra de Dios. Sin palabra no hay fuego. Elías necesitaba cambiar la mente de ellos. Elías necesitaba cambiar la mente de esas personas que estaban viviendo una religión, y para cambiar la mente de ellos tuvo que hacer esa demostración. Si recordamos Romanos 12:2, Romanos 12:2 nos habla de renovar el espíritu de nuestra mente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no renovamos la mente, no vamos a comprobar nada. Necesitamos renovar nuestra mente. Elías renovó la mente de toda la gente que estaba allí, y todos se volvieron al Señor. Si preguntamos si tenemos plenamente confianza en Dios, lo más probable es que digamos que sí. Si nos preguntamos unos a otros, ¿tú tienes confianza en Dios? Sí, lo más probable es que digamos que sí. Pero si nos analizamos, veremos que no tenemos la confianza en Dios tal y como Dios quiere que la tengamos, porque esa confianza la tenemos compartida con muchas cosas. La tenemos compartida con nuestro seguro, la tenemos compartida con nuestro plan de salud, con nuestro plan de pensiones, con nuestra nómina, con nuestro trabajo fijo, con la ciencia. Esa confianza en Dios la tenemos compartida con muchas cosas. Tenemos confianza en muchas cosas, pero muchas veces no confiamos en lo que Dios dice, o no confiamos en Dios como debemos de confiar, que es plenamente. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Nos está pidiendo todo, en el corazón está la vida. Nos está pidiendo una confianza total, pero muchas veces esa confianza la tenemos compartida con otras cosas. No tenemos confianza plena en el Señor. Lo tenemos como algo bonito, lo tenemos como algo que queda muy bien repetirlo. Sí, yo tengo confianza en Dios, y queda muy bien repetirlo, pero no lo demostramos. No demostramos esa confianza en Dios. Entonces, ¿qué es transformar la mente? Transformar la mente es confiar plenamente en Dios. Plenamente es al 100%. Si no confiamos al 100%, estamos compartiendo esa confianza en Dios. Antes confiábamos en cosas materiales como las que hemos visto, y ahora confiamos en el Señor. Nada puede ocupar el lugar de Dios. En nada, absolutamente en nada podemos confiar que no sea en Dios. Si confías en tu seguro más que en Dios, estás idolatrando al seguro. Si confías en el médico más que en Dios, estás idolatrando al médico. No digo que no se tengan seguros, no digo que no se vaya al médico, digo que lo primero tiene que ser el Señor. Nuestra confianza plena tiene que estar puesta en el Señor. Ahora que hemos conocido al Señor, es en quien debemos de tener exclusivamente nuestra confianza, cambiando nuestra mente, cambiando nuestra forma de pensar. Y ahora yo os pido que os examinéis por un momento. ¿En quién tenéis la confianza? ¿En quién tienes tú la confianza?
Examínate, porque son cosas normales, cosas naturales, ¿eh? Podemos tener la confianza en los papeles que esperamos, podemos tener la confianza en la nómina, podemos tener la confianza en la pensión, podemos tener la confianza en 1000 cosas que le están quitando el lugar al Señor. ¿En quién tenemos nuestra confianza? ¿La tenemos en la cuenta del banco o la tenemos en el Señor? Son cosas en las que a veces no nos damos cuenta si no nos paramos a pensar, pero muchas veces es así. Decimos que tenemos la confianza en Dios, pero la tenemos en cosas materiales. ¿Qué es confiar en Dios? Es no poner en duda lo que Dios habla contigo como habló con Elías. Es no poner en duda lo que Dios dice en su palabra. No dudar absolutamente nada de lo que Dios dice en su palabra, por raro que parezca. Eso es tener la confianza en Dios. Mirad, en el llamado que hizo el Señor a todos nosotros, en Marcos 16, del 15 al 18, es la gran comisión, tal como la relata Marcos 16, del 15 al 18, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que estas señales nos seguirán, que estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo creemos? ¿Creemos que estas señales nos seguirán? Estas señales dependen de nuestra confianza en Dios. Esto es creer, es confiar en Dios. Dice que estas señales seguirán a los que creen. No dice a los que no creen. No dice a los que no creen. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo creemos? Lo dice la palabra. Tenemos que creerlo. El 100% de lo que dice la palabra tenemos que creerlo. Yo pregunto, ¿oramos por los enfermos creyendo? ¿Oramos por los enfermos pensando que Dios puede sanarlos? El que vive una religión ora porque también ora, pero ora sin creer nada y no se manifiesta nada. Pero el que está en el reino de Dios, el que está en el reino de Dios, manifiesta el reino y las señales le siguen porque Dios está vivo. Dios que vive en nosotros, Dios está vivo. Mirad, a veces nos comportamos como Zacarías. ¿Conocéis la historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Zacarías pedía a Dios por un hijo, pero su mujer estaba estéril, era estéril. Y entonces se le apareció el ángel y le dijo: tu mujer, aunque es estéril, va a tener un hijo. ¿Y qué dijo Zacarías? No lo creo. Estás pidiendo por un hijo y cuando te dice el ángel que vas a tener un hijo, dices que no lo crees. ¿Qué hizo el ángel? Lo dejó mudo. Y a veces la iglesia está muda por no creer. A veces la iglesia está muda por no creer. Necesitamos creer para que el poder de Dios se manifieste. A veces estamos mudos de palabras y mudos de señales por no creer. Vamos a finalizar. Hay mucho más, pero seguiremos el domingo que viene.
Vamos a finalizar con el texto que hemos empezado de Santiago, que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Lo creemos? El mismo Dios que tenía Elías es el que tenemos nosotros. Las mismas cosas que hacía entonces las puede hacer ahora. Necesitamos esa intimidad con Dios, ese creer en Dios y creer a Dios para saber cuál es su voluntad y ser esos instrumentos que Él quiere que seamos, aquí en Picasen y allá donde estemos cada uno de nosotros. Vamos a orar, y vamos a orar también por Cristina, mamá de Hugo, que bueno, está pasando una situación complicada, y vamos a orar para que el Señor también renueve su mente y cambie su forma de pensar, porque es necesario muchas veces que cambiemos la forma de pensar para dar esos pasos de fe. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella cada día tú nos hablas, nos muestras tu voluntad, nos muestras el camino a seguir, las cosas que tenemos que hacer y las que tenemos que dejar de hacer, Dios mío. Gracias porque no nos dejas jamás sin alimento, no nos dejas jamás de tu mano, Señor, y te estamos muy agradecidos por ello. Y en esta hora, Señor, nos unimos para rogarte por Cristina. Tú sabes la necesidad que está pasando, lo bueno que sería que viniese, sabes lo que pasa por su mente, que no lo ve claro el venir. Y te rogamos, Señor, que si es tu voluntad, operes en ella, cambies su forma de pensar de tal forma que ella reconozca, tenga total certeza de que su lugar está aquí, junto a Hugo, Señor, y el resto de su familia, y que pueda tomar la decisión de venir para solucionar todos esos problemas que tiene, Señor. La ponemos en tus manos y te rogamos en el nombre de Jesús que operes en su vida de tal forma que se vea un cambio en ella, Señor, y una decisión a tu favor. La ponemos en tus manos y te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, seguimos sin música, ¿no? Pues, si os parece, nos despedimos aquí. Si alguien quiere oración, vamos a estar aquí orando y nos vemos en el café. Que el Señor os bendiga.